En vivo desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero. Amigos televidentes, muy buenos días. Comenzamos de esta manera esta primera semana de agosto, hoy 4 de agosto, con mucho entusiasmo que se respiraba inclusive por los pasillos del canal el día de hoy. ¿No es así, Jonathan? Sí, señora, amanecimos con mucha alegría. Yo además de alegría amanecí con la nariz tupida. Parezco Carlitos, el de los Rugrats. ¿Usted se acuerda de esa comiquita? Sí, claro. Bueno, pero con el compromiso de llevarle la mejor información a todas esas personas que nos ven a esta hora a través de su pantalla, en su casa o a través de las plataformas digitales, en nuestra app Televen TV o a través del live en nuestra cuenta de Instagram, _noticiero Televen. Y bueno, como siempre, contento de estar acompañado de usted. Claro que sí, Jonathan, con mucho entusiasmo arrancamos entonces esta semana. Ya tienen ustedes todas las vías de contacto con nosotros y no nos queda más que decir. Ruede coletilla, señor director. Ah, bueno. Comenzamos la revisión de los titulares de los periódicos que circulan acá en todo el país y lo vamos a comenzar con la portada del diario Correo del Orinoco. Su titular principal dice lo siguiente: un 92,97% de participación en elecciones de concejales indígenas. Precisamente este era el proceso que faltaba para completar esta elección, estos comicios de concejales y también de gobernadores, que comenzó el pasado domingo 27 de julio. Vamos a desarrollar un poco más esta nota. En el primer boletín, el vicepresidente del Poder Electoral, Carlos Quintero, informó que el partido Cátedra Guaycaipuro obtuvo 40 cargos principales, lo que equivale al 58% de los concejales. CONIVE conquistó 15, el partido Fundacidi 8, FIEP un cargo y el partido Calaira 4 concejales. La jornada se realizó con entusiasmo, civismo y completa normalidad. Es una cita textual de las palabras del vicepresidente del Poder Electoral, Carlos Quintero. El CNE autorizó a los miembros de las juntas electorales municipales de los 69 municipios en los 8 estados donde las comunidades indígenas sufragaron a proceder a partir de hoy a adjudicar y proclamar los cargos principales y suplentes favorecidos por los electores. Continuamos revisando la portada del Correo del Orinoco. A su columna izquierda encontramos también que inician debates sobre el bicentenario de la creación de Bolivia. Durante 2 días, más de 30 ponentes nacionales e internacionales disertarán sobre el proyecto bolivariano y la campaña del sur. Otra de las notas que refiere el Correo del Orinoco dice así: con fervor patrio se celebró el Día de la Bandera Nacional en homenaje a la gesta del almirante en jefe generalísimo Francisco de Miranda, destacó el presidente Nicolás Maduro. El titular que se encuentra bajo este precisamente nos cuenta que Yerny Betancourt, campeón supergallo del CMB y la AMB. El barloventeño tuvo un duro combate, pero en el 12º asalto logró vencer por nocaut técnico al mexicano Miguel Mateo Morales. También encontramos información en materia de economía. Dice OPEP Plus aprobó incremento de 547,000 barriles diarios más. Otra de las informaciones que encontramos en la portada del Correo del Orinoco está bajo su fotografía principal, que tenía que ver con el proceso electoral del que ya les comentábamos, y dice: diseñan estrategias para proteger los parques nacionales, acordaron optimizar los recursos, mitigar riesgos y definir acciones concretas para la conservación de la naturaleza. Bueno, avanzamos ahora con la revisión de las portadas de los diarios de circulación nacional con el diario Últimas Noticias. En este caso vamos a revisar información que tiene que ver con sucesos y el titular dice de la siguiente manera: Guardia Nacional Bolivariana desarticula red de tráfico de armas con 2 detenidas en frontera. Efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana decomisaron armas y municiones en el Amparo.
En detalle, pues nos dice esta nota que el comandante de la zona 35 Apure de la Guardia Nacional Bolivariana, el general de brigada Leonardo Quintero Hernández, informó sobre la incautación de 5 armas de fuego y la detención de 2 ciudadanas en el paso fronterizo del Amparo, municipio José Antonio Páez. Efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana adscritos al destacamento 353 de Guasdualito del Comando de la Zona de Apure, en conjunto con el cuerpo de la Policía Nacional Bolivariana de Migración, realizaron la aprehensión de 2 menores de edad durante labores de inspección en el punto de atención al ciudadano, la aduana. Entre las armas incautadas se encuentran pistola Thunder 9 Versa 9 milímetros, pistola Pietro Beretta calibre 38, revólver Smith Wesson de calibre 38, revólver Cobra calibre 32 y Smith Wesson de calibre 38. Además se decomisaron 29 municiones de diversos calibres. Las detenidas se trasladaban en transporte público desde Maracay, Estado Aragua, presuntamente con destino a Colombia, que este caso fue notificado al Ministerio Público para iniciar las investigaciones correspondientes. La Guardia Nacional Bolivariana refuerza su compromiso con la seguridad nacional y el combate al tráfico ilegal de armas en las zonas fronterizas. Bueno, Cruzmila, ¿cómo has sentido tú el clima acá en la capital? ¿Calor, frío? Bueno, un poco caluroso, yo creo que por las lluvias precisamente, que cuando está ese vaporón sí, nos indica... de vapor sí, ahí increíble. Sí, bastante húmedo. Y precisamente de eso vamos a hablar con la portada del diario 2001. Su titular principal dice lo siguiente: recomiendan full agua por el calorón. El INAMES reporta que la sensación térmica en la ciudad capital ha llegado hasta los 35 grados. El pronóstico indica que las altas temperaturas continuarán. Vamos a revisar un poco más de las notas que nos trae el diario 2001 y bueno, precisamente esta de interés que conversábamos con respecto a la temperatura acá en la capital. Su fotografía principal tiene que ver con el proceso de escogencia de los concejales indígenas que ya les comentábamos y dice: indígenas eligen a sus concejales, y otros de los titulares que encontramos tiene que ver con materia de salud. La acupuntura está más cerca en Caracas. Parte de la información que nos reseña el diario 2001 en su portada. Bueno, avanzamos ahora con las informaciones de orden deportivo, en este caso con la portada del diario Líder, quienes pues reseñan lo que fue la jornada del fútbol nacional con Caracas y Táchira, que pactaron un empate precisamente aquí en la capital. El clásico del fútbol nacional encendió el Estadio Olímpico de la UCB en la jornada 5 del torneo de clausura. Este juego se desarrolló el pasado sábado. El Caracas Fútbol Club y Deportivo Táchira, quienes chocaron en el Estadio Olímpico de la UCB, duelo de alto calibre que culminó con 1-1 en la pizarra. El duelo, uno de los más esperados de la jornada quinta del torneo clausura del Fútbol 2025, fue presenciado por más de 10.000 fanáticos que se dieron cita en el coso de los Chaguaramos, en un duelo que dejó emociones. En los 90 minutos los visitantes abrieron el marcador y lograron momentáneamente ser superiores a los de la casa. El primer tanto del encuentro llegó a la gran definición de Juan Carlos Ortiz en la fracción 41, que lo haría salir al descanso ganado. Para el segundo tiempo, los rojos del Ávila saldrían al campo con mejor cara y harían frente a su némesis, el técnico Fernando Aristigueta, y llamaría desde el banquillo a quien pondría la paridad en el encuentro. David Tegues, quien apareció en el tiempo suplementario para firmar el empate a los de la capital y lograr entonces un nuevo punto en la tabla. Actualmente Caracas se encuentra en el cuarto puesto de la clasificación del certamen, mientras que los aurinegros ocupan el segundo lugar. Bueno, interesante este resultado del clásico del balompié nacional, pero ha llegado el momento de hacer nuestra primera pausa acá en la primera emisión del noticiero. Así es, Jonathan. En la próxima parte vamos a revisar entonces los titulares de la prensa regional, así que les pedimos que no se mueva allí. Una
estudio arrojó que las células cancerosas hibernan para sobrevivir a las quimioterapias. La investigación, que fue publicada en la revista científica Cell, señaló que las unidades tumorales pueden entrar en un estado de inactividad como mecanismo de supervivencia para evitar su destrucción, esto ante los tratamientos suministrados para hacer frente a esta enfermedad. Los especialistas indicaron que este mecanismo se asemeja a uno utilizado por algunos animales como los osos, por lo que lo consideran como hibernación. Explicaron que el tumor actúa como un organismo completo, capaz de entrar en un modo de división lenta, conservando energía para ayudarlo a sobrevivir. El ensayo preclínico se realizó en células de cáncer colorectal humano y también arrojó que estas unidades utilizan una variedad de métodos para lograr la metástasis, como esconderse bajo el tejido graso y alcanzar un nuevo equilibrio con el sistema inmunológico. Génesis de Rivas, Televen. Iniciamos entonces la revisión regional, en esta oportunidad por el oriente del país, con el estado Monagas y el diario Maturín News. En este caso, pues tenemos información local, mucha información local destacada en la portada de este diario. En primer lugar, pues tenemos la gráfica que se acompaña del siguiente titular: vecinos de 23 de enero en Maturín claman por asfaltado. Habitantes del sector 23 de enero de la parroquia San Simón de Maturín denunciaron que las calles se encuentran muy deterioradas desde hace varios años, afectando el tránsito vehicular en la zona. Los afectados manifestaron que están cansados de solicitar a las autoridades competentes la activación de un plan de asfaltado para las diversas calles y pues hasta ahora no han recibido respuesta. En el cintillo superior leemos otras informaciones de orden local. Con 541 unidades se prepara el terminal interurbano de Maturín para la zafra vacacional. También se destaca que el gobierno atiende a 770 familias de las comunidades fluviales del municipio Sotillo. Se inicia rehabilitación del alumbrado público en el mercado municipal de Los Bloques. En el municipio Acosta, a nivel regional, se despliega el operativo Vacaciones 2025 y también se cita en este diario que más de 9.000 personas fueron atendidas con una jornada social en el Furrial. Bueno, ahora nos vamos hasta Yaracuy para revisar la portada del diario Yaracuy al día, y me gustaría empezar por la gráfica principal que nos trae este diario, así que señor director, por favor muéstrenos la portada de Yaracuy al día a todo lo que da. Y tiene que ver con información en materia de economía. Dice: las cuentas no dan para comprar frutas y verduras. Incluir frutas y hortalizas en el menú diario se está volviendo muy complicado, señalan consumidores de la zona metropolitana. La mayoría de los rubros está por encima de los 100 bolívares el kilo, y pese a que tratan de elegir solo lo de la temporada, un mercado semanal sale costoso. Lo más económico en este momento es llevar papa y plátano, que rondan entre 80 y 100 bolívares el kilo, mientras el tomate y la zanahoria pasan de 300 bolívares el kilo. Ahora, el titular principal que reseña la portada del diario Yaracuy al día: países de la OPEP Plus anuncian que aumentarán producción de crudo desde septiembre. La decisión se tomó para lograr una economía global saludable y ante los bajos niveles de existencia. El grupo volverá a reunirse el 7 de septiembre para evaluar si harán nuevo ajuste a la producción. En la columna derecha del diario Yaracuy al día encontramos que iniciaron actos de juramentación de alcaldes, una información que también hemos venido comentando, y nos trae también información en materia de salud. Y cita textualmente al doctor Uniades Urbina: hay posible repunte de chikungunya por las lluvias. Otra de los titulares que nos reseñan en esta parte de esta portada dice lo siguiente: amamantar es beneficioso para la madre y el bebé. La lactancia materna es el mejor regalo que Dios nos ha podido dar para alimentar a nuestros hijos, indicó Kenelma López, vicepresidenta de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría filial Yaracuy. Finaliza con información en materia de sucesos.
Dice, falleció militar por colisión de vehículos en la Libertador. Bueno, sobre esa nota de la amamantar, de verdad que sí, esa es la mejor vacuna que se le puede dar a los niños por parte de una madre. Sí, definitivamente. Se recomienda durante 6 meses lo que es el amamantar de manera exclusiva a los bebés para que estén, bueno, bien protegidos. Bueno, hay muchachos que le agarran el gusto literalmente a eso y duran como hasta los 2 años o hasta más. Ay, si yo te contara. Bueno, vamos a avanzar con el periodiquito del estado Aragua. En este caso, pues la situación por las lluvias continúa siendo motivo de preocupación en varios sectores del país. A esto se refiere precisamente la nota principal del periodiquito, que dice de la siguiente manera: persiste alerta roja por nivel del Orinoco. En el estado Bolívar se encuentran en alerta las localidades del Caicara y el Jobal. Esto debido a que en ambos lugares supera la medida establecida de metros sobre el nivel del mar. En Puerto Ayacucho, estado Amazonas, se ubica en 53,44, la cota, superando los niveles por 1,44 metros según lo estimado. En esa entidad el río subió 2 centímetros debido a las recientes lluvias. Hay que estar entonces muy pendientes, ya que el río está a punto de desbordamiento en 2 estados al sur del país, según informó entonces Protección Civil. Vamos a revisar otras informaciones. Autoridades nacionales conmemoraron el Día de la Bandera. En el Panteón Nacional se congregaron altas autoridades del Ejecutivo Nacional y el Alto Mando Militar para el acto en honor al pabellón patrio. En sucesos, murió hombre tras explosión en taller mecánico de La Morita 2, pues pereció en el Hospital Central de Maracay. En regionales, tienen más de un mes fuera de servicio, solicitan reparación de semáforos de la avenida General Páez. En materia deportiva, tenemos que La Regadera mantiene racha de juegos con hits. Luis Arraez bateó un incogible ayer ante los Cardenales de San Luis, con lo que extendió a 16 su cadena de juegos consecutivos, conectando al menos una inatrapable. En materia de Fórmula 1, lucha cerrada, Lando Norris se impuso en el GP de Hungría y apretó la pelea por el liderato de la Fórmula 1. Bueno, nuevo récord, batió también Shakira con los boletos vendidos para sus presentaciones en Cali. Bueno, definitivamente las mujeres ya no lloran por esos amores no correspondidos, sino que facturan. Bueno, y si es Shakira mucho más. Creo que esa gira definitivamente le ha traído una facturación bastante importante porque, bueno, los fanáticos de la cantante colombiana se han abocado en distintos sitios del mundo en los que ella se ha presentado a ir a su show, pese a que también ha tenido algunas críticas por suspensiones en algunos sitios, como en Chile. Creo que, por ejemplo, las personas se pusieron un poquito molestas ahí por unos detalles, pero Shakira sigue siendo Shakira. No, claro que sí. Pasarán los años y yo creo que es mucho todavía el camino que queda por recorrer a esta extraordinaria artista colombiana. Además que, bueno, a ella no sé por dónde le pasan los años, porque físicamente no. No, yo creo que le crece el cabello solamente y ya. Bueno, momento de hacer una nueva pausa acá en la primera emisión del noticiero. Así es, en la próxima parte vamos a revisar la prensa internacional y el reporte del tiempo, amigos. No se aparte de nuestra pantalla. Los chatbots de inteligencia artificial se han convertido en una herramienta útil para ahorrar tiempo y energía. Sin embargo, los expertos advierten del riesgo de compartir determinados datos con este tipo de plataformas. Se han dado ya casos de datos relacionados con empresas que fueron revelados por medio del chatbot. Los expertos recomiendan no solicitarle a la IA consejos financieros ni mucho menos asesoramiento fiscal, ya que para recibir su ayuda tendríamos que otorgarle información financiera confidencial.
También debemos abstenernos de compartir con ChatGPT datos personales como nombre, dirección, número de teléfono o incluso el nombre de su primera mascota. Cualquiera de estos datos podría ser aprovechado por estafadores para infiltrarse en cuentas privadas o llevar a cabo estafas de suplantación de identidad. Igualmente, con los usuarios y contraseñas, el único lugar donde debe escribir sus contraseñas es en la aplicación del sitio web que las requiera, como por ejemplo las páginas oficiales de los bancos. Ciertamente, resulta muy difícil usar la aplicación de IA sin tener una conversación con ella, pero tenga en cuenta que incluso sus propios datos podrían ser compartidos con otros, algo que ya ha sucedido en el pasado. Bueno, momento de hacer nuestra revisión por los diarios internacionales y vamos a comenzar en Argentina con el diario El Día, que nos trae principalmente información en materia económica. Su titular principal dice de la siguiente manera: tensión por los precios de los alimentos tras la suba del dólar. En un argot muy argentino, acá pues sería la subida del dólar, y revisamos un poco más que nos trae sobre esta información. Después de recibir listas con ajustes cercanos al 10%, supermercadistas y almaceneros se resisten a convalidar esos aumentos que vienen de las principales empresas proveedoras. Y en la columna derecha, precisamente de la portada de este diario argentino, encontramos que la inflación de julio en La Plata pegó un pequeño salto, 1.8%. Ya se conoce el índice de precios básicos en La Plata de julio. Registró una variación mensual de 1.8%, lo que representa un leve repunte de 0.2 puntos porcentuales con respecto a junio, aunque el dato es que se mantiene por debajo del 2%. El rubro con mayor incidencia fue alimentos y la banana fue lo que más subió con el 14.3%. El índice al que accedió El Día fue difundido por la Cámara de Comercio de La Plata y el Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional en La Plata. En términos internacionales, el índice alcanzó el 34.7%, mientras que la variación acumulada de enero a julio es del 16%. Así se comporta la inflación entonces en La Plata. Argentina, otra de las informaciones que encontramos en esta portada, dice: otro robo a una pareja de jubilados. Iván, días atrás en Barrio Norte y por estas horas en una vivienda de calle 138 entre 50 y 52, donde un matrimonio de jubilados de 74 y 83 años fue abordado a la madrugada por delincuentes que con violencia se llevaron de todo. Dice esta reseña: lamentable información en materia de sucesos que, bueno, la delincuencia al parecer no perdona edad en ningún país del mundo. Cruzmila. Así es. Bueno, vamos a avanzar ahora con información de México, Jonathan, en este caso con el diario que lleva precisamente este nombre, Sol de México, así como el gran Luis Miguel. Me encanta Luis Miguel. Bueno, pero no tiene que ver con Luis Miguel esta nota más destacada del día de hoy, sino con información relativa a algunos presos mexicanos que se encuentran varados en Ecuador. Esto es lo que indica entonces pues el titular principal: secuelas de una crisis diplomática. La mayoría de estos presos están vinculados al crimen organizado, pero no pueden ser deportados. Para aliviar la crisis carcelaria y de violencia pues que enfrenta Ecuador, el gobierno de Daniel Noboa ha optado por la deportación masiva de criminales a sus naciones de origen, excepto a los de origen mexicano, debido al rompimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países desde el asalto a la embajada mexicana en Quito el 4 de abril de 2024. De acuerdo con datos de la Fiscalía ecuatoriana, hay 129 mexicanos en prisiones de ese país, la mayoría vinculados al crimen organizado. Los connacionales deberán permanecer en esa nación, ya que al no haber pues relaciones diplomáticas, el gobierno de México no los recibirá, confirmaron a este diario fuentes de la Secretaría de Relaciones Exteriores de Ciudad de México.
Mueren 8 reos durante motín en una cárcel estatal. Esto es en Tuxpan, en Veracruz. Un motín en el Centro de Readaptación Social dejó al menos 8 personas muertas y más de 10 lesionadas, según confirmó la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz. El incidente comenzó desde la tarde del sábado, de acuerdo con los reportes de familiares de los reos, así como se pudo conocer por varios videos tomados por los propios internos y subidos a redes sociales. Informaciones de orden social también se destacan en nuestra primera página. Impacta informalidad. Reciben las mujeres pensiones más bajas. En promedio, las mujeres jubiladas reciben una pensión mensual de 5.461 pesos y los hombres de 6.522 pesos, de acuerdo con los datos oficiales. La gráfica principal de esta portada dice: ayuda para Gaza es insuficiente. 6 personas más murieron de hambre en las últimas horas. El Ministerio de Sanidad ya reportaba 175 fallecidos por esta causa desde el inicio de la guerra. Ayer el gobierno gazatí, en manos del Hamas, denunció que Israel bloquea la entrada de 22.000 camiones de ayuda humanitaria en los pasos fronterizos del enclave palestino. Nos vamos al cintillo superior. Se cita allí que se añora desconectarse de la rebelión analógica. En pleno 2025, en un mundo dominado por el streaming, las redes sociales y la nube, resurge el consumo de dispositivos analógicos sin conectividad. 6 de cada 10 adultos desean desconectarse ocasionalmente, según una encuesta del Pew Research Center de 2024. Y en información de farándula, Gina Ortega revela cómo se trabaja con Tim Burton en un set. La protagonista de Merlina dice que le gusta cómo el director logra alejar al equipo de jornadas rutinarias. La serie tendrá más suspenso y menos romance, asegura Tim Burton. Bueno, esta ha sido una de las series favoritas en la plataforma de streaming Netflix. Sí, yo recuerdo cuando salió, bueno, causó un revuelo que incluso luego los carnavales posteriores las niñas estaban hasta vestidas de Merlina. Entonces, bueno, sí, vamos a ver cómo le va ahora con esta temporada que se viene. En Halloween también. En Halloween también. Era súper utilizado ese disfraz. Se pusieron de moda las niñas estar con esas trencitas allá a los lados también. Y su vestidito negro clásico de Merlina. Y el bailecito, ¿usted no lo hizo? Sí, también. Claro que sí. Bueno, vamos a revisar ahora la portada del diario La República que circula en Perú y yo voy a cambiar el orden de revisión. Quiero empezar por la columna derecha de esta portada del diario La República. Señor director, por favor, muéstrelo en pantalla. Dice: van 4.743 víctimas en el gobierno de Boluarte, 6 asesinatos más. Y nos trae las fotografías y también las identificaciones de estas personas. Patricia y Suiza Díaz, de 42, fue ultimada en la urbanización San Martín, Callao. Sonia Castellano Talledo, de 45, murió al recibir 3 disparos en Puerto Libre, Lima. A Flor María Conicilla Capcha la mataron en Pisco. José Manuel Ullanaza Almeida, de 26, fueron acribillados en Chincha. A Juan Paolo Olazábal Valverde y Robert y Suiza Marín los asesinaron en Puerto Maldonado, Madre de Dios. Bueno, así se encuentra un poco de la situación en Perú específicamente. También nos trae información internacional que ha circulado mucho desde la semana pasada. Nayib Bukele se podrá reelegir indefinidamente en El Salvador y encontramos también información en materia de comunidad. Transportistas aumentaron costos de los pasajes para pagar las extorsiones. Línea Los Olivos, centro de Lima, incrementó el boleto a 50 centavos más. Metro de Lima busca frenar embargo de cuentas en Luxemburgo. Bueno, información compleja la que se maneja entonces sobre Perú en la portada del diario La República. También tenemos que en su titular principal refiere al proceso comicial que está convocado para el año que viene en ese país. Dice, serán 9.731 candidatos en las elecciones del 2026.
Cada una de las 37 agrupaciones políticas debe presentar 3 candidatos en la plancha presidencial, 130 diputados, 60 senadores y 5 al Parlamento andino más accesitarios. La alianza Ahora Nación de Alfonso López Chao y Salvemos al Perú están en problemas. Fue observada por el JNE y Jaime Fromm de Salvemos al Perú, ya no quiere continuar con la asociación. Bueno, este proceso electoral específicamente, donde también se va a escoger a un nuevo presidente o presidenta en ese país, está convocado para el mes de abril del año que viene. En su gráfica principal nos trae información de otra índole, dice: hoy se inicia el censo de población y vivienda. ¿Qué nos dice el sumario? Censistas del INEI recorrerán el país durante 3 meses para recoger datos que permitirán conocer cuántos son, cómo viven, de dónde vienen y qué necesitan. Reseña entonces la portada del diario La República de Perú. Estamos listos para revisar las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos proporciona el INAMED para las próximas 6 horas. Venezuela amanece con abundante nubosidad. Se esperan precipitaciones con descargas eléctricas en Sucre, Delta Macuro, Monagas, Llanos Occidentales, los Andes, Bolívar, Amazonas y también en nuestra Guayana Esequiba. Vamos a revisar este panorama un poco más en detalle, comenzando por nuestra capital, la ciudad de Caracas, que tendrá entonces cielos parcialmente nublados, una mínima de 19 grados podría registrarse en nuestra ciudad y una máxima de 29. Avanzamos entonces con Valencia, cielos parcialmente nublados para este lunes, arrancando la semana, y la temperatura podría oscilar entre los 20 y los 34 grados. Vamos a cerrar con Maracaibo, cielos parcialmente nublados para el día de hoy, una temperatura que podría registrar como mínimo 24 grados y como máximo 38. Amigos, recuerden que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy y que para más información pueden ingresar a la página web www.inamed.gov.be. Bueno, precisamente lo que conversábamos más temprano, Cruzmila, de este vapor que había precisamente por las lluvias y también las temperaturas. Digamos que pese a que tanto en Caracas, Valencia y Maracaibo se pronostican cielos nublados, también la temperatura no estaba tan baja. Caracas 29, Valencia 34 grados y Maracaibo hasta bastante 39. Elevado. Eso es calor. Además de el cielo nublado, como ya lo comentábamos. Bueno, esos abanicos a millón, además de los paraguas, los ponchos, vamos a tener que salir como el equeco a la yo calle. salgo de aquí quitándome esta corbata y el blazer para, bueno, estar más cómodo y preparado para el día. Claro que sí. Bueno, quien ya está listo también es el señor Adrián Barros, que llega acá al estudio a traernos más informaciones. Como siempre, bienvenido, Adrián. Buenos días, Adrián. Buenos días, Cruzmila, Jonathan, un gusto como siempre compartir esta jornada informativa con ustedes. Señores televidentes, también un gusto compartir esta mañana informativa con todos ustedes. Muy buenos días. Hoy es 4 de agosto y cada 4 de agosto se celebra el Día de la Guardia Nacional, creada en 1937 por el presidente Eleazar López Contreras. Su misión es mantener el orden público, garantizar la seguridad interna y resguardar las fronteras del país. Como siempre, hasta ahora hacemos una pausa. En la próxima parte, directiva de Chevron reconoce que el crudo venezolano es muy codiciado en Estados Unidos. Acercarse a Dios vía digital, pues quizá ya es posible gracias a Felipe IA, una aplicación creada por el seminarista venezolano Eduardo Vitriago. Marley Pring nos trae los detalles más adelante. Venezuela se posiciona como uno de los primeros países de la región en liderar la lactancia materna. Vanessa Urbano nos trae los detalles. Varios políticos renunciaron a sus cargos en España por supuesta falsificación de currículos, incluyendo carreras universitarias sin terminar y títulos inventados. Hoy tendremos como invitado en la entrevista a Edgardo Ramírez, diputado a la Asamblea Nacional y miembro de la Comisión de Política Exterior, Soberanía e Integración. En arte y espectáculos, Steven Knight, creador de la reconocida serie Peaky Blinders, estará a cargo del guión de la nueva película de James Bond. Detalles en lo actual.
Y ya saben, las noticias con sus detalles en minutos. Hacemos una pausa, ya venimos. Comenzamos esta parte con el tema de las lluvias en los estados Bolívar y Amazonas. El nivel del río Orinoco superó los niveles de alerta roja. La Dirección Nacional de Protección Civil y Administración de Desastres indicó que iniciaron un despliegue preventivo. Detalló que en Caicara el agua ya se encuentra a 35,33 metros sobre el nivel del mar, mientras que en el Jobal está ya en 42, superando la medida base de alerta roja por 12 centímetros. Por su parte, en Amazonas, el río ya superó el nivel de alerta máxima por 1,44 metros, ubicándose en 53,44 metros sobre el nivel del mar. Y el petróleo venezolano es un producto codiciado en Estados Unidos, así lo reconoció el director ejecutivo de Chevron, Mike Wirth. El empresario señaló que las refinerías de la costa del Golfo han sido adaptadas para el crudo de nuestro país, detallando que es más pesado y posee una mayor cantidad de azufre que otros tipos de petróleo. Asimismo, anunció que la compañía prevé producir una cantidad limitada de este hidrocarburo en territorio venezolano durante agosto para luego ser exportado a Estados Unidos. El ministro de Agricultura Productiva y Tierras, Julio León Heredia, aseguró que la cartera trabaja en proyectos inmensos para la zona económica binacional entre nuestro país y Colombia. El funcionario destacó que entre los planes se encuentran labores relacionadas con la producción primaria, como el cultivo de caña de azúcar y la palma africana, así como la transformación de alimentos y la creación de rutas para el transporte de productos hacia y desde la nación vecina. León Heredia afirmó que estos proyectos buscan beneficiar a ambos países y específicamente a la población fronteriza. Y la producción nacional de cemento tuvo un incremento de 14% durante el primer semestre de 2025 en comparación con el mismo periodo del año anterior. De acuerdo con el ministro de Industrias y Producción Nacional, Alex Saab, este crecimiento refleja el nuevo dinamismo del sector en el país. Este crecimiento fue impulsado por alianzas estratégicas con el sector privado, la modernización de plantas, así como el empuje a las obras públicas y privadas en todo el país. 40 de los 68 cargos de las elecciones indígenas fueron ganados por la organización política Cátedra Guaycaipuro. Esto según el balance del vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, Carlos Quintero. Partido Cátedra Guaycaipuro obtuvo 40 cargos, que representa un 58,82% del 98,53% de los cargos que ya están adjudicables. Partido Colibe obtuvo 15 cargos, que representa el 22,06%. Partido Fundacidi, 8 cargos, que representa 11,76% de los cargos. Partido CIET, un cargo que representa 1,47%. Partido Calaira, 4 cargos, que representa el 5,88% de los 68 cargos que hasta esta hora se dan como irreversibles. Quintero detalló que la participación de voceros alcanzó el 92,97%. Indicó también que de los 69 cargos a elegir, 68 cuentan con una tendencia irreversible. Se tiene previsto que a partir de hoy lunes el CNE adjudique los cargos. Esta elección cierra el proceso de elecciones municipales en donde se escogieron alcaldes y concejales el pasado 27 de julio. Una mujer venezolana y 10 ciudadanos chinos fueron detenidos en Chile, señalados de integrar una peligrosa banda dedicada al tráfico de drogas y armas.
La aprehensión se realizó luego del allanamiento de varios departamentos en la ciudad de Santiago, que según las autoridades eran usados como lugar de encuentro para planificar delitos de alta complejidad. Señalaron que uno de los detenidos tenía orden de captura por homicidio. Durante este procedimiento se hallaron drogas, granadas lacrimógenas y varias armas de alto calibre con sus respectivas municiones. 2 hombres fueron detenidos por las autoridades en el Distrito Capital y el Estado Miranda por su vinculación en el homicidio de Leudis Alcántara el pasado 16 de junio en el sector San José de Petare. De acuerdo con el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, los detenidos actuaron junto a otros 6 delincuentes. La investigación reveló que 2 de los involucrados mantenían una discusión con Alcántara por un inmueble heredero. Se conoció que la víctima, quien era manicurista, fue citada a un lugar a través del mensaje de una persona desconocida que dijo que le habían recomendado sus servicios. Al llegar al sitio, los sicarios la asesinaron, le dieron múltiples disparos. El caso quedó a disposición de la Fiscalía 69 del Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas. Fue detenido en el estado de Lara un hombre que profanó y hurtó bienes de la Catedral Metropolitana de Barquisimeto. En un trabajo realizado por efectivos de la Dirección de Investigación Estratégica de la Policía Nacional Bolivariana de Barquisimeto, se pudo conocer que el sujeto que el fin de semana que hurtó el cableado de esta iglesia católica fue arrestado. El hombre, quien tiene 25 años, al igual que los funcionarios, que está en condición de calle. Además, presenta síntomas de discapacidad intelectual, ya que al momento del interrogatorio no coordinaba en algunas partes qué responder a las autoridades. Es importante mencionar que este acto cometido por este ciudadano es el tercero que se contabiliza en menos de 2 años en este espacio religioso. Quienes acuden a la iglesia solicitan mayor resguardo policial, ya que esta casa de Dios se sitúa a menos de 1 cuadra del comando de la Policía Regional. En el estado Lara, Ramón Vélez, Televen. Vamos más allá de nuestras fronteras. El volcán Krashevnikov, situado en la península rusa de Kamchatka, entró en erupción luego de más de 4 siglos. La oficina local del Ministerio de Situaciones de Emergencia indicó que la nube se ha extendido hacia el este en dirección al Océano Pacífico. Veamos el siguiente reporte de AFP. Un volcán entró en erupción tras 450 años en la península rusa de Kamchatka, pocos días después del potente terremoto que sacudió esa misma región del extremo oriental del país. El Ministerio de Situaciones de Emergencias informó en Telegram que el volcán Krashevnikov, de más de 1.800 metros de altura, emitió una columna de cenizas que alcanzó los 6.000 metros. La península de Kamchatka, que cuenta con una treintena de volcanes activos, es una de las regiones sísmicas más activas del planeta, en el punto de encuentro entre las placas tectónicas del Pacífico y la norteamericana. Sin embargo, este territorio prácticamente inhabitado acoge a viajeros que llegan a explorar sus espectaculares paisajes montañosos y sus parques naturales repletos de osos y salmones. Según el programa de vulcanismo global del Instituto Smithsoniano, la última erupción registrada del Krashevnikov se remonta a 1550. Bueno, momento de hacer una nueva pausa acá en el noticiero Primera Emisión. Al regreso más información, ya venimos. Acercarse a Dios vía WhatsApp, pues ya es posible gracias a Felipe y a una app creada por el seminarista venezolano Eduardo Vitriago y la organización Hospitalitos de la Fe. Mardoley Prin conversó en exclusiva con él y nos cuenta más detalles. Muchas personas acuden a los templos para sanar el alma, encontrar respuesta a sus pesares y acercarse más a Dios. Con Felipe IA, esta aproximación al Evangelio también se puede hacer, pero vía digital. ¿Vale la pena confesarse? ¿Para qué sirve el catecismo? ¿Cómo me ayuda la fe a superar mis problemas? Son algunas de las preguntas que Felipe IA le puede responder a aquellas personas que sienten curiosidad o afinidad por la religión católica. ¿De qué se trata? Una aplicación que puede ser usada en WhatsApp y que fue creada por Eduardo Vitriago en conjunto con la organización Hospitalitos de la Fe. Felipe está dirigido para todas las personas que tengan una duda de la fe.
una pregunta profunda que no se atreven a hacer abiertamente o no tienen a quién hacérsela, pues Felipe está allí en tu teléfono para que puedas simplemente escribirle, hablarle, preguntarle en cualquier idioma. Para cualquier persona del mundo, Felipe le va a responder. A Felipe IA se le accede a través del 0412-249-3952. ¿Por qué WhatsApp? Es el canal de comunicación número 1 en Hispanoamérica, donde nosotros simplemente le escribimos a las personas que sentimos cercanas a nosotros. Y queríamos que Felipe fuese un amigo en el camino, así como el etíope que fue acompañado por Felipe mientras iba en el carruaje. Pensamos que Felipe sería este amigo que te acompaña en el camino, te explica la palabra de Dios, te explica las escrituras y además de esto te ayuda a que descubras la verdad. A Felipe IA se le escribe o se le mandan mensajes de voz. 13.500 personas ya lo usan. Esta iniciativa fue presentada recientemente en el Jubileo de los Misioneros Digitales e Influencers Católicos, celebrado en Roma, y tuvo buena aceptación. Eduardo, su creador, tiene 31 años, es oriundo de Guacara, estado Carabobo, y es seminarista del Seminario Mayor de Valencia, Nuestra Señora del Socorro. Por muchos años dirigió una empresa de desarrollo de software que creaba aplicaciones para empresas y personas particulares. Ya familiarizado con la inteligencia artificial y tras incursionar en el seminario, decidió poner su talento a disposición de la fe y aspira a que muchos más decidan apoyar esta aplicación. Si yo tenía estos talentos y conocí a estas personas que podían crearlo, ¿por qué no hacerlo si podíamos? Y si era para la Iglesia Católica y era para acercar a la gente a la verdad y para que las personas tuviesen a respuestas a sus preguntas más profundas 24/7, ¿por qué no crearlo si tenemos las habilidades para hacerlo? Ahora bien, ¿qué opina la feligresía de este avance? Veamos. Excelente, excelente. Es más, debe ser no solamente vía web, sino también tradicional, que todos los venezolanos acudamos a la iglesia, a todas las iglesias. ¿Cree que es una manera de acercarse a los más jóvenes? Correcto, porque los jóvenes están inducidos por las redes sociales. Para nosotros un gran orgullo y una gran oportunidad también la apertura de la iglesia hacia las nuevas realidades y medios que hoy en día presenta el mundo y que también es un desafío pastoral para nuestra iglesia. Me parece excelente lo que está haciendo de verdad y hay que pedir por él para que le siga dando más luces de las que tiene, para que siga transmitiendo eso a la sociedad. Felipe IA es una herramienta digital que no pretende sustituir a sacerdotes o catequistas, pero sin duda tiende a un puente entre los misioneros digitales y la ciudadanía. Mardoley Prim, Televen. Bien, continuamos con más información. Más de 800.000 mujeres lactantes han sido beneficiadas a través de los distintos programas de acompañamiento, orientación y protección del Instituto Nacional de Nutrición. Cifras que ponen a Venezuela entre los primeros lugares de la región en lactancia materna. Cada año durante la primera semana de agosto, más de 170 países se unen para conmemorar la Semana Mundial de la Lactancia Materna, entre ellos Venezuela, que desde hace algunos años ha impulsado esta práctica de alimentación importante para los primeros meses de un bebé, entendiendo que el éxito de la lactancia no depende únicamente de la voluntad de la madre, sino también del entorno de apoyo que la rodee. En el inicio de esta semana, en un foro denominado Lactancia Materna en Situaciones Especiales, cifras donde se ubica Venezuela como el primer país de la región con mayor prevalencia en la práctica exitosa de la lactancia materna exclusiva, logrando superar los objetivos de desarrollo sostenible que nos orientan que la prevalencia debe estar por encima del 50%. En Venezuela la prevalencia está por encima del 70%. Además de servir como una red de apoyo para una exitosa lactancia, este Instituto Nacional de Nutrición funciona como un laboratorio que profundiza en las propiedades y beneficios de este alimento. Entre sus estudios destacan los antibióticos secretados proporcionados por la leche materna, siendo este uno de sus hallazgos. Tenemos que entender que la leche materna está viva. La leche materna provee células inmunitarias que al bebé le hacen falta. La leche materna tiene los elementos que necesita el lactante para que crezcan las bacterias benéficas que tienen que crecer en el intestino. En cuanto al tiempo recomendado, la Organización Mundial de la Salud aconseja la lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses y luego complementarla hasta al menos los 2 años o mientras cada familia lo decida. Vanessa Urbano, Televen.
Y el defensor del pueblo, Alfredo Ruiz, aseguró que en el país se han registrado casos de trata de personas, sin embargo, no registran cifras debido a la opacidad existente porque las víctimas no formulan la denuncia ante las autoridades. Se ha tratado en algunos casos dentro del propio territorio nacional, personas que han querido aprovecharse pues de las necesidades de las familias y entonces han contactado sobre todo las principales víctimas son las muchachas, las adolescentes, pero también algunas niñas y algunos niños, y entonces los han captado y se los llevan a otro estado. El Ministerio Público mucho entonces las investigaciones las realiza de oficio cuando se da cuenta de una situación que puede tratarse y entonces no hay una cifra exacta. El defensor del pueblo señaló que la trata de personas es un delito de lesa humanidad. La Organización Internacional de las Migraciones dice que puede ser el delito, el tercer delito que más dinero produce después del tráfico de armas, después del tráfico de drogas, es decir, para destruir la humanidad. Ruiz llamó a las víctimas a denunciar la trata ante la Defensoría o en el Ministerio Público, Ministerio de la Mujer u órganos auxiliares de justicia, en el exterior, en las embajadas o consulados venezolanos. Desarrollaron un foro con diversas autoridades en la sede de la Escuela Nacional de la Defensa Pública en La Candelaria, Caracas, contra este delito. Desde la Defensoría del Pueblo están desarrollando foros como este en las 23 sedes delegadas en todo el territorio nacional y en el área metropolitana de Caracas. Daniel Álvarez Rojas, Televen. Fue juramentado el alcalde del municipio Sucre del estado Miranda, en Caracas, Diógenes Lara. Durante el acto aseguró que su gestión se basará en el despliegue total en las calles para dar solución a los problemas de la jurisdicción. Hoy juro ante ustedes, ante la historia, ante este municipio hermoso, que este gobierno será de calle, de asamblea, comunas y de pueblo. Vamos a democratizar el poder, a mejorar los servicios públicos, a garantizar que la juventud, las mujeres, los trabajadores, los emprendedores, los adultos y la clase media tengan voz y respuestas. Despacharemos desde cada una de las 90 comunas que la alcaldía será expresión en cada comunidad. Poder popular en movimiento hacia la construcción vigorosa y sin descanso del municipio Sucre. Lara agradeció a los habitantes de la jurisdicción y prometió trabajar en conjunto con el Consejo Municipal. Por su parte, el presidente de la República, vía telefónica, felicitó al alcalde por su victoria e instó a llevar su gestión de la mano de las 7 transformaciones. Migrantes larenses que fueron deportados desde Estados Unidos hacia El Salvador y posteriormente repatriados a Venezuela denunciaron ante la Defensoría del Pueblo todo lo que les tocó vivir mientras estuvieron privados de libertad. Nuestro compañero Ramón Vélez nos trae el reporte. Sí, muchas gracias por el contacto. Esta acción que están emprendiendo estos migrantes en conjunto a sus familiares forma parte de la primera denuncia que están llevando a cabo en esta institución dependiente de los derechos humanos para visibilizar todo lo que les tocó vivir tras estar fuera del país. Escuchemos parte de las declaraciones. Yo sufrí negligencia médica, soy un paciente diabético, el cual no me administraron la insulina por 5 días. Y cuando me la administraron, me administraban dosis que no era, insulinas que no era, tuve 3 recaídas allá. Nos van a tomar declaraciones sobre todas las cosas que vimos allá, que de dónde, qué fecha fue la que nos sacaron de Estados Unidos ilegalmente, todo lo ocurrido, los maltratos. Mi hijo tiene un perdigonazo en un brazo derecho, tiene sus marcas, también tiene un soplete que le dieron con el soplete en una pierna. Próximamente el Comité de los Migrantes en el país acudirá hasta la sede de las Naciones Unidas en Caracas para denunciar también la situación que les tocó vivir a sus parientes estando detenidos tanto en Estados Unidos como en El Salvador. Desde el estado Lara, Ramón Vélez, Televen. Cambiamos de tono. El próximo 17 de agosto se llevará a cabo la 3ª edición del Maracay Run en el estado de Aragua, una carrera que espera recibir a más de 1.200 atletas de todas partes del país.
Esta actividad, que tiene un recorrido de 5 y 10 kilómetros, se ha convertido en un punto de encuentro para corredores de todo el país. Según estadísticas de la organización, más del 60% de los inscritos son foráneos de la entidad. Este año tenemos una edición bastante familiar, donde puedes participar con tu mascota, en un recorrido de 10 y 5 kilómetros, partiendo desde la Concha Acústica de Manacay, recorriendo la avenida la Casanova Godoy, retornando del distribuidor Montaña Fresca hasta regresar a la Concha Acústica de Las Delicias. A través de la ruta van a estar desplegados 4 puntos de hidratación en ambos sentidos, por supuesto el resguardo y la asistencia médica por parte de todos los organismos de seguridad del Estado, Protección Civil Municipal y Estatal, Policía Municipal, Policía Regional y todos los cuerpos de seguridad que se encargan del resguardo de esas personas, de las familias que van a salir a vivir Maracay Radio. Destacaron este evento como una oportunidad para fomentar la economía y proyectos deportivos que unan a la familia. Desde el estado Aragua, Edgardo Navas, Televen. La alcaldía del municipio Acosta del estado Monagas fundó la primera escuela gratuita de gimnasia rítmica y danza, donde actualmente participan más de 70 niños. Iniciamos en San Antonio y luego se desarrolló en la parroquia San Francisco, primero en la comunidad de Rincón y ahora acá en la comunidad de Río Cocoyá. Tenemos aquí bases de ballet, danza contemporánea y gimnasia acrobática. Y las ayuda en la recreación, las ayuda en su desarrollo personal, las ayuda a mejorar hábitos posturales. Informó que la creación de la escuela es impulsada a través del Sistema de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del municipio Acosta, para fomentar la actividad física y deportiva desde temprana edad. Realmente tiene un beneficio muy grande a nivel general para ellas. Invitamos entonces a los padres y representantes de las parroquias ya mencionadas para que inscriban a los niños a estas actividades recreativas, para que sigan formándose como seres humanos integrales. De hecho, somos el único municipio en el estado Monagas que imparte la disciplina de manera totalmente gratuita para las niñas. Anunció que las clases están abiertas para niños, niñas y adolescentes de más de 100 sectores del municipio Acosta. Desde el estado Monagas, Leice San Luis, Televen. El pasado 2 de agosto se cumplieron 141 años del natalicio de don Rómulo Gallegos, un ilustre venezolano que dejó una importante huella en la literatura latinoamericana y en la política venezolana. Rómulo Ángel del Monte Carmelo Gallegos Freire nació en Caracas el 2 de agosto de 1884. Fue hijo de Rómulo Gallegos Osío y de Rita Freire Guruciaga. Fue trabajador de ferrocarril, docente, director del Liceo Caracas, político, fundador del Partido Acción Democrática y escritor. Se le considera un hombre de un gran legado en lo literario, y es que publicó 4 cuentos, 11 novelas, 4 relatos y 4 obras de teatro. Varias de sus obras han sido adaptadas para el cine y la televisión. Sus méritos literarios, básicamente novelísticos, fundamentalmente Doña Bárbara, pero Canaima también es una novela extraordinaria. Sus cuentos son muy interesantes, sus obras de teatro también. Doña Bárbara es una novela arquetipal venezolana. Tiene muchas lecturas, siempre se ha dicho que es la lucha de la civilización contra la barbarie. Eso es cierto, pero es más que eso. Doña Bárbara es un policial también. Arraiz Luca también destaca obras como La Trepadora y Reinaldo Solar, así que nos fuimos a la calle para conocer cuáles eran los textos de Gallegos más leídos por los caraqueños. Hay una que comienza así: un bongo cruza el Arauca. Doña Bárbara. Doña Bárbara. En el liceo leí Doña Bárbara, pero ya hace años. Pero Gallegos también fue dirigente político. Fue presidente de Venezuela, senador vitalicio, ministro de Educación y el primer presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Él es el que inaugura la democracia, junto con Rómulo Betancourt, por supuesto, a partir del 18 de octubre de 1945. Y fue el primer venezolano electo en elecciones universales, directas y secretas. Cuando digo universales, lo que estoy diciendo es que votaron las mujeres también. La primera persona electa por las mujeres en Venezuela para la presidencia de la República fue él. Rómulo Gallegos sufrió un golpe de Estado con apenas 9 meses de gobierno. A pesar de ello, el historiador Arraiz Luca afirma que el expresidente dejó al país lecciones de fortaleza moral y justicia social. Mardoley Prin, Televen.
Amigos de Altefera, sean bienvenidos a otro episodio, un episodio diferente, emocional, porque hoy estamos de fiesta junto a Calox, quien cumple 90 años, y a mi lado se encuentra Jocelyn Millán, quien es directora comercial de Calox. Bueno, muchas felicidades por estos 90 aniversarios. Gracias, muchas gracias por acompañarnos. El día de hoy estamos celebrando 90 años del nacimiento de Calox, un laboratorio el cual fue el primer laboratorio de genéricos en el país, y hoy no solamente celebramos un aniversario, hoy celebramos un recorrido lleno de compromiso, confianza y calidad, la cual se ha dado gracias al apoyo de los venezolanos. Jocelyn, ¿cuál crees que ha sido la clave para durar estas 9 décadas, ¿no?, en el mercado nacional, también que es muy importante esta parte de la salud? Sí, en estos 90 años y en este recorrido hemos tenido una evolución y sobre todo el compromiso con nuestro país. Un recorrido el cual está dado de aprendizaje, con muchísima calidad, confianza y responsabilidad. Y sobre todo con un propósito en común en cuidar la vida de millones de venezolanos. Ahora me imagino que también lo importante siempre es estar en la innovación, con la tecnología, y a eso siempre ha estado Calox, ¿no?, a la vanguardia. Seguimos aquí en el país y el cual nos hemos adaptado, aprendido y mejorado. Hemos tenido adquisiciones de marcas sumamente fortalecidas con el propósito de acompañar a nuestros pacientes. Ahora, si hablamos de 90 años, vamos a seguir hablando de los próximos años. ¿Qué se viene para este cierre 2025 y por supuesto 2026? Sí. Seguimos creciendo, seguimos apostando nuestra producción nacional en nuestras 3 plantas que actualmente tiene Calox aquí en el país, con productos de calidad, de innovación, para seguir brindándole a nuestros pacientes terapias innovadoras. Muchas gracias, Jocelyn, y bueno, por muchos cumpleaños más y éxitos en el sector salud en Venezuela. Yo soy Manuel da Silva, hasta una próxima Altefera. Y a esta hora hacemos una nueva pausa en el noticiero Primera Emisión. En la próxima parte internacional, el presidente de Estados Unidos desplegó submarinos nucleares tras presuntos comentarios de Rusia. Ya volvemos con esto y más. Iniciamos nuestro recorrido internacional en Chile, donde las autoridades confirmaron este domingo el hallazgo de los cuerpos sin vida de los 6 mineros que permanecían desaparecidos tras el derrumbe el jueves en la mina El Teniente. Veamos el siguiente reporte de AFP. La operación para rescatar a los 5 mineros atrapados en un derrumbe al interior del gigantesco yacimiento El Teniente de la estatal chilena Codelco finalizó el domingo con el hallazgo del último cuerpo, informó la Fiscalía. El accidente ocurrido el jueves, uno de los más grandes en las últimas 3 décadas en esta mina, dejó el mismo día un muerto y 9 heridos. Movilizó a más de 100 brigadistas en las labores de búsqueda y paralizó al yacimiento de cobre subterráneo más grande del planeta, con 4.500 kilómetros de galerías interiores, propiedad de Codelco, la mayor productora mundial de cobre. Durante la madrugada del domingo fueron hallados los cuerpos de otros 3 mineros, que se sumaron al trabajador de la minería encontrado muerto la tarde del sábado. Todos fueron hallados en el mismo lugar donde el jueves ocurrió el derrumbe ocasionado por un evento sísmico cuyo origen natural o generado por las perforaciones aún se investiga. El presidente Gabriel Boric visitó el domingo por segundo día la mina ubicada en la región de O'Higgins, a 100 kilómetros al sur de Santiago, y tras confirmarse la muerte de los mineros decretó 3 días de duelo oficial. Es un día doloroso para el país y por ello he decidido decretar 3 días de duelo nacional a partir de hoy, domingo 3, lunes 4 y martes 5 de agosto, para honrar la memoria de Paulo, Gonzalo, Alex, Carlos, Jan y Moisés, y acompañar a sus familias y seres queridos en su dolor. La estatal Codelco es dueña del yacimiento El Teniente, con casi 4.000 trabajadores contratados directamente y otros 15.000 a través de empresas subcontratistas. La empresa se comprometió a una exhaustiva investigación internacional para conocer las causas del accidente. Y nos vamos ahora a China. Beijing vuelve a decretar alerta máxima por las lluvias. Las autoridades chinas decretaron este lunes la alerta máxima una semana después de las inundaciones que causaron la muerte de 44 personas tras las precipitaciones más fuertes que azotaron la ciudad en más de una década. El servicio meteorológico local emitió alerta roja por tormentas, el nivel más alto, pronosticando fuertes lluvias en toda la ciudad desde el mediodía hasta la mañana de este martes.
Se espera que la mayor parte de la ciudad capital reciba más de 100 milímetros de lluvia en 6 horas y en algunas zonas, especialmente en las montañosas, se pronostican más de 200 milímetros. Nos vamos ahora a Rusia. Una avalancha de lodo procedente del monte Elbrus golpeó la localidad de Tyrniaus, dejando daños significativos en viviendas, calles e infraestructuras, según confirmaron las autoridades de ese país. El deslizamiento interrumpió el suministro de agua y gas tras dañar varias tuberías. El barro afectó los soportes de un puente en la carretera que une el complejo turístico de Elbrus con el resto de la región de Karaverny-Balkaria. Volvemos a nuestro continente. En Colombia, el expresidente Álvaro Uribe fue sentenciado a 12 años de prisión domiciliaria por soborno y fraude procesal, en una histórica decisión que lo convierte en el primer exmandatario condenado y privado de libertad en el país. Uribe, de 73 años, también queda inhabilitado para ejercer cargos públicos durante más de 8 años. Álvaro Uribe gobernó Colombia entre 2002 y 2010 y fue hallado culpable de obstruir la justicia y manipular testigos para evitar su vinculación con paramilitares. El anuncio oficial de la pena que se le impone se conocerá en una audiencia en Bogotá este viernes. Vamos ahora a Brasil. Miles de simpatizantes de Jair Bolsonaro salieron a las calles este domingo en varias ciudades tras el anuncio de Estados Unidos de imponer aranceles al país y sanciones contra el juez a cargo del juicio al expresidente. Las movilizaciones tuvieron lugar en Sao Paulo, Brasilia, Río de Janeiro, donde los manifestantes desfilaron bajo los colores verde y amarillo de la bandera nacional y exhibiendo carteles dando las gracias al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Las movilizaciones tuvieron lugar en Sao Paulo y otros sitios de Brasil, donde desfilaron bajo los colores de la bandera nacional. Nos trasladamos ahora a Europa, España. Varios políticos renunciaron a sus cargos acusados de falsificar sus currículos, incluyendo carreras universitarias sin terminar y títulos inventados. Entre los políticos que dimitieron, tanto de izquierda como de derecha, se encuentran diputados, comisionados de gobierno y responsables de gestiones rurales en algunas regiones, mientras que otros políticos que también han sido acusados por la misma falta han tenido que explicar sus incoherencias. De vuelta en nuestro continente, en Estados Unidos, la exnovia y cómplice de Jeffrey Epstein, acusado de abuso sexual, fue trasladada a una prisión de mínima seguridad en Texas. Las autoridades informaron que Ghislaine Maxwell está bajo custodia del Buró Federal de Prisiones luego de que se llevara a cabo una reunión entre la detenida y el fiscal general adjunto de Estados Unidos, tras una renovación polémica del caso durante la administración de Donald Trump. La defensa de Maxwell describió el lugar de traslado como un campo federal de prisión de mínima seguridad con 635 reclusas. Por cierto que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó el despliegue de 2 submarinos nucleares tras unos presuntos comentarios provocados por el gobierno de Rusia. Trump indicó que tomó esta decisión por las declaraciones emitidas por el expresidente ruso Dmitry Medvedev, consideradas a su juicio como insensatas, y se convierten en algo más que eso. Trump pues no ha especificado si se refiere a submarinos de propulsión nuclear o submarinos con armas atómicas, ni tampoco dio detalles de dónde se van a desplegar, ni tampoco aclaró los comentarios a los que se refiere. Ahora vamos a hacer una revisión de las noticias de último momento que circulan en los diferentes portales, redes sociales y diarios digitales del mundo. Iniciamos este recorrido digital con el portal de Euronews, que titula de la siguiente manera: la segunda ola de calor en España deja su primera víctima mortal, un hombre de 85 años en Badajoz. El segundo episodio de calor extremo del verano en España comenzó el domingo y se prevé que dure toda la semana. Se espera que las temperaturas en Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha y Galicia superen los 40 grados y que algunas zonas como el Valle de Guadalquivir alcancen los 42 grados. Y ahora pasamos al portal de Infobae, que señala lo siguiente: Trump diseña un plan para liberar a los 50 rehenes cautivos por Hamás y multiplicar la ayuda humanitaria en Gaza pese a la resistencia política de Netanyahu.
El presidente de Estados Unidos articula una iniciativa diplomática que permita lograr un cese del fuego definitivo en la franja, mientras que el primer ministro israelí condiciona su respaldo a la derrota inmediata de la organización terrorista. Y en nuestro video viral tenemos el insólito momento en el que un toro saltó al agua durante las fiestas patronales de la localidad de Pasajes en Guipúzcoa, España. La grabación muestra al animal corriendo por una vereda y tras golpear a una de las personas que huían de él, se lanza al agua. Varias personas se tiraron al canal para socorrer al toro, que finalmente fue rescatado. Bueno, será que hace mucho calor allí, ¿no? El toro quería darse un bañito. Bueno, necesitaba un salvavidas allí el toro. Ahí está, mira, se lanza de cabeza al agua. Bueno, muy bien. Bueno, gracias, Cruzmila. Vamos ahora con los deportes con el señor Anthony Abellaz. Anthony, buenos días. Gracias, muchachos, buen día y feliz inicio de semana para todos ustedes que hasta ahora nos acompañan aquí en los deportes por su noticiero Televen. Como todos los lunes tenemos una sección bien cargada de información y hoy vamos a iniciar con boxeo porque hay buenas noticias para nuestro país. El venezolano Carlos Cañizales noqueó al tailandés Panja Pradasri y se apoderó este sábado del título mundial del peso mini mosca del Consejo Mundial de Boxeo. El combate, que se llevó a cabo en el Poliedro de Caracas a 12 rounds, le sirvió a Cañizales para tomar venganza de su derrota en diciembre del año pasado justamente ante Pradasri, pero en Bangkok, Tailandia, fue ese combate de diciembre. Cañizales, de 32 años de edad, tuvo un arranque enérgico, haciendo daño con su izquierda y combinando golpes bajos, mientras Pradasri tuvo un papel más defensivo. En el quinto asalto, un gancho de izquierda al cuerpo dentro de una ráfaga puso al campeón defensor contra las cuerdas y el tailandés, como lo ven en pantalla, no pudo superar el conteo del árbitro una vez cayó a la lona. Con esta victoria, el pugilista venezolano tiene récord de 28 triunfos, 20 de ellos por nocaut, 3 derrotas y un empate en 32 encuentros. Por su parte, Pradasri, de 34 años, suma su tercera derrota en 47 peleas, de las cuales ha ganado 44, de ellas 27 por nocaut. Así que felicidades para Cañizales, campeón mundial y es venezolano. Seguimos adelante, repasamos información ahora del fútbol femenino. Este fin de semana se disputó la final de la Copa América en esa rama del deporte. Brasil vence a Colombia en penales y es la campeona de la Copa América femenina por 9ª vez en 10 ediciones del torneo. Se repitió la historia y para las estadísticas será una Copa América más en las vitrinas de Brasil. Sin embargo, el desenlace de esta final nos dejó mucha más sustancia y será recordada como uno de los partidos más memorables en la historia del fútbol sudamericano femenino. Luego de empatar 3-3 en los 90 minutos reglamentarios, incluyendo un tanto de la legendaria Marta en la última jugada del partido para mandar todo a la prórroga, Brasil y Colombia intercambiaron de nuevo golpes en el tiempo extra y con la pizarra final de 4-4 todo se decidía en los penales. Allí, desde los 12 pasos, la jerarquía y peso histórico de las brasileñas se terminó imponiendo y se impusieron entonces definitivamente ante el equipo neogranadino. Si bien es cierto que las muchachas colombianas pueden decir que miraron a la cara y compitieron con un gigante como Brasil, la forma en que se les escapó el título de las manos fue, sin duda alguna, muy dolorosa. Estuvieron a punto de dar este batacazo las chicas colombianas. Este partidazo memorable lo disfrutaron el pasado sábado, por supuesto, por la pantalla de Televen. Como les decía entonces, este es el 9º título para Brasil en 10 ediciones de la Copa América. La única que no pudieron ganar fue la del año 2006, en la que venció a Argentina, el país anfitrión de aquel certamen. Seguimos hablando de fútbol, pero ahora en la rama masculina y en el contexto de clubes en Venezuela. Y es que el Caracas Fútbol Club y el Deportivo Táchira empataron 1-1 en una nueva edición del Clásico del fútbol venezolano. Jornada 5 del torneo clausura en el Estadio Olímpico de la UCB. Caracas y Táchira se verían las caras, posicionados ambos en la parte alta de la tabla clasificatoria. Si bien es cierto el partido no fue muy vistoso en líneas generales, la paridad terminó siendo justa en función de lo visto sobre el terreno de juego. A los 41 minutos del primer tiempo, una internada por la derecha de Luis Cariaco González terminó con un remate frontal y potente a las manos de Fran Carlos Benítez, pero el joven guardameta capitalino no se pudo hacer con la pelota y el rebote lo aprovechó muy bien Juan Carlos Ortiz, quien estaba acompañando la jugada.
Ya en el segundo tiempo, como era de esperarse, vino la reacción por parte de los dirigidos por Fernando Aristiguieta. Los rojos del Ávila fueron creciendo paulatinamente en su juego a medida que pasaban los minutos y presionaban a Táchira contra su propio arco. Finalmente, casi en el último suspiro, lo ven ahí en pantalla, llegó el premio. Al 90+3, David Tegues, un ex Táchira que había ingresado al partido como revulsivo, marcó el 1-1 definitivo en la capital. Con este resultado, Deportivo Táchira es segundo con 11 puntos, uno por debajo del Deportivo La Guaira, que sorpresivamente perdió el viernes en casa 1-2 ante el Anzoátegui Fútbol Club. Y con respecto al Caracas, el equipo capitalino es cuarto con 10 puntos en 5 partidos disputados. Justamente, y hablando del fútbol venezolano, vamos a repasar en pantalla el resto de marcadores de esta jornada 5 de la Liga Fútbol, que está bastante interesante y la tabla también bastante comprimida. Aquí ven los resultados entonces. Zamora le ganó 1-0 a Yaracuyanos, que no levanta cabeza. El equipo del estado Yaracuy es último del torneo clausura y también último de la tabla acumulada. Como les decíamos, venía con récord perfecto el Deportivo La Guaira hasta ahora, 4-4, pero en el quinto partido, jornada 5, pierde 1-2 en casa ante el Anzoátegui y el Fútbol Club. El Deportivo Rayo Zuliano le ganó 2-1 a Estudiantes de Mérida. El ya mencionado empate en el clásico del fútbol venezolano 1-1 entre Caracas y Deportivo Táchira. Carabobo, que empató 0-0 en un partido parejo ante Metropolitano Fútbol Club. Academia Puerto Cabello también empató en el Monumental de Maturín ante el Monagas, y ayer domingo cerró la fecha la victoria 2-0 de UCB ante Portuguesa. UCB, el vigente campeón del torneo de apertura, no arrancó de la mejor manera el clausura, pero esta victoria ya los posiciona un poco más arriba en la tabla de posiciones. Dejamos atrás el fútbol y vamos al deporte motor, a la máxima categoría del automovilismo, porque este fin de semana hubo una nueva carrera. El británico Lando Norris de la escudería McLaren gana el Gran Premio de Hungría de la Fórmula 1. De esta manera, la tabla de pilotos se aprieta en la parte alta con una ventaja de solamente 9 puntos, 284-275 del australiano Oscar Piastri sobre el británico Lando Norris. Llegamos así al final de los deportes por el día de hoy, arrancando la semana con buenas noticias, como les decíamos, ¿no? La victoria de Cañizales este fin de semana en el Poliedro de Caracas, esperando que tengan todos feliz jornada de trabajo. Nos vemos mañana. Gracias, Anthony, por esa excelente información deportiva. A ustedes, muchachos. Bueno, muy bien, nos vamos a un nuevo corte para publicidad en el noticiero Primera Emisión, y en la próxima parte Mardoley Prin tendrá como invitado en la entrevista a Edgardo Ramírez, diputado a la Asamblea Nacional y miembro de la Comisión de Política Exterior, Soberanía e Integración. Muy buenos días, bienvenidos nuevamente al segmento de la entrevista del noticiero. Hoy vamos a compartir Nacional, miembro de la Comisión de Política Exterior. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. La Asamblea muy activa y tiene una agenda para tratar de terminar en lo que va a ser el segundo periodo parlamentario, e incluso quedan pendientes algunas cosas para el próximo año, diputado. Sí, así es, pero de principio el 19 de mayo del 2025 la Asamblea aprobó pues lo que significa la Ley Orgánica 7 transformaciones, y el cual fue promulgado el 24 de mayo por el presidente de la República, Nicolás Maduro Moro. Entonces eso va a ser nuestra ruta, nuestra agenda de trabajo, lo que significa no solamente este año, sino hasta el año 2031. Y específicamente son grandes 7 temas, pues. El primer tema, que está vinculado a lo que significa el nuevo modelo económico nacional. La segunda T, que está vinculada indudablemente a lo que significan las ciudades humanas, el buen vivir. El tercer tema central tiene que ver con la seguridad y sobre todo pues el elemento fundamental de la integridad y la unidad territorial de Venezuela en el marco pues la defensa del Kiva. El cuarto elemento fundamental de la 7T está vinculado a lo que significa la protección social y el desarrollo social. El quinto elemento es la transformación política, donde van a jugar un papel fundamental los consejos comunales, las comunas, los ejes comunales. Y el sexto tema, un tema que es agenda mundial de primera orden, como se dice, lo que es la agenda del ecosocialismo, y en otro caso, pues lo que es la ecología, indudablemente vinculado al soporte científico que le da la ciencia y la tecnología. Y el séptimo tema es lo que nosotros hemos denominado desde el comandante Chávez
lo que se llama la geopolítica de la paz. Venezuela con una diplomacia bolivariana de la paz y el fortalecimiento de los procesos de integración, fundamentalmente en primer término de América Latina y del Caribe, y después se abre pues esa ruta hacia el sur del mundo, que es plantearse la multipolaridad, la pluripolaridad con el continente de África, Asia y fundamentalmente pues naciones amigas que han sido fundamentales para el desarrollo de estos 26 años de revolución bolivariana. El diputado Jorge Rodríguez había comentado en sesiones anteriores la propuesta que iban a llevar al Ejecutivo de integrar incluso otros organismos multilaterales, además de los tradicionales, y hacer tratar de instalar unos nuevos. ¿Cómo se avanza en este sentido desde la Asamblea? Bueno, esa pregunta que acabas de hacer, Mardoley, es muy importante. Fíjate, recientemente Venezuela se ha incorporado junto a más de 60 naciones del mundo a lo que significa crear un mecanismo nuevo de negociación donde los grandes problemas, los desafíos, las adversidades que se presentan en la humanidad se han planteado pues sobre la base del diálogo, la conversación, el consenso, porque lamentablemente pues las Naciones Unidas y específicamente el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no cumple pues con su papel por las medidas unilaterales pues de las grandes potencias militaristas, en este caso los Estados Unidos y los gobiernos de Europa. Entonces Venezuela acompaña lo que significa esta agenda, de lo que significa la resolución de los problemas en el marco del diálogo, en el marco de buscar el consenso. Indudablemente allí es lo que se llama la parte contrahegemónica a lo que ha sido la política injerencista de Estados Unidos y Europa en los asuntos internos de las naciones. ¿Se buscaría en esta nueva organización una resolución más rápida de los conflictos binacionales? Sobre todo, en primer lugar, que los conflictos tienen que abordarse desde la negociación para la paz. Eso es fundamental. O sea, no puede ninguna nación acreditarse el poder de invadir de todo lo que está ocurriendo lamentablemente en Gaza, en Palestina, sino que tiene que ser procesos, pues, que tienen que desarrollarse en la dinámica del consenso, del diálogo, porque la humanidad no va a crecer y la humanidad no va a ser armónica en la medida que se desarrolle bajo los esquemas de la guerra. Solo la paz, el respeto a la diversidad de las culturas de la humanidad es el camino, es el único camino que le corresponde a la humanidad y a las naciones del mundo y a los gobernantes del mundo para que nosotros tengamos una mejor humanidad. En este tema de nuevos organismos, también en lo que es la revisión interna, la migración pasa a ser un punto muy importante, sobre todo en lo que va a ser la negociación con el resto de los países. ¿Cómo están manejando esa agenda? Sin duda alguna es un elemento fundamental hoy de la política exterior del presidente Nicolás Maduro y de los 5 poderes públicos del Estado venezolano. Nosotros lamentablemente tenemos en el territorio de Estados Unidos más de 30 niños, cuando digo niños, niños comprendidos en edades prácticamente entre 1 año y 8 años, que están retenidos, secuestrados. Pues esos niños tienen que estar con sus padres, con sus madres, con sus abuelas, con su familia, pues. Y el elemento pues del retorno de esas niñas y niños es necesariamente algo que valora nuestra política, porque el primer valor de la sociedad venezolana es el amor a la familia. Entonces, en ese contexto de lo que somos los venezolanos, de lo que somos las venezolanas, indudablemente el rescate de esos niños forma parte hoy de la prioridad de la política exterior y sobre todo el respeto que debe haber al migrante venezolano, no solamente en Estados Unidos, sino también en Europa, pues. Hemos visto lamentablemente noticias pues de las redes a las cuales han estado sometidas las mujeres venezolanas, que han sido capturadas, raptadas por bandas de tratas. Indudablemente eso es contra la familia venezolana. Entonces la agenda diplomática y la agenda del Parlamento está en función de la defensa y del retorno también de los migrantes venezolanos a su patria Venezuela. Muchísimas gracias. Vamos a hacer una pausa publicitaria aquí en el noticiero. Ya venimos con más de la entrevista de Edgardo Ramírez. Continuamos en la entrevista con el diputado Edgardo Ramírez, miembro de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional. En el segmento anterior quedamos hablando de la migración. ¿Cómo van a ser las políticas para garantizar los derechos de todos los migrantes, incluso de aquellos que no quieren retornar al país? Bueno, primero que lo fundamental es que el mundo sepa que Venezuela cuenta con un Estado que los defiende, con 5 poderes públicos que están alineados sistemáticamente
en función de lo que significa el amor a nuestros conciudadanos que están en otros países del mundo. Indudablemente la situación más compleja es la que se vive en los Estados Unidos. Vuelvo a retomar, a significar el hecho mismo de que haya más de 30 niños en edades comprendidas entre 1 año y 9 años. Indudablemente eso tiene que ser un tema, no solamente para Venezuela, sino para cualquier... Bueno, eso se ha adelantado porque incluso ya 7 han retornado, sí, y están... Algunos están en lo que llaman hogares, que no son padres y madres de ellos. Pero también nosotros sabemos el efecto psicológico a esas edades, pues. Tanto usted, Marley, como yo, hemos sido niños y sabemos pues lo que significa el amor al padre, el amor a la madre, el amor a la familia, a los amigos, a la escuela, a los amiguitos de la escuela, pues. Entonces, toda esa situación indudablemente apremia para el Estado venezolano el retorno de los niños y las niñas. Pero hay una política sistemática del gobierno venezolano. Para eso el gobierno venezolano ha retornado a través del Plan de la Patria, pues ha localizado a través de lo que se llaman los venezolanos que están en estas condiciones lamentablemente en otras partes del mundo, y se realiza pues toda la planificación para retornarlos con lo que se llama el vuelo del Plan de la Patria, y luego que ellos llegan a Venezuela indudablemente son insertados nuevamente en los que tienen trabajo para que retornen a sus trabajos. También se le hace lo que es todo el estudio psicológico, la situación socioeconómica, porque es una prioridad para el Estado venezolano atender a la familia venezolana. Como te lo decía Mandorley, para los venezolanos y para las venezolanas, el valor fundamental que nosotros tenemos es el amor a la familia. Y nosotros vamos a insistir que todo venezolano que quiera retornar a Venezuela, el gobierno del presidente Nicolás Maduro y los 5 poderes públicos del Estado venezolano va a hacer todos los esfuerzos por haber en eso. Ningún obstáculo va a ser para nosotros. Nosotros lo que queremos es que esos venezolanos y esas venezolanas estén en su patria, en Venezuela, para que sigamos amándola, trabajándola y nosotros desarrollando pues lo que significa la Venezuela bonita, la Venezuela presente y la Venezuela del futuro. Diputado, uno de los puntos por los que muchos migran es el tema económico. Se ha dicho que está en la prioridad de la agenda del Ejecutivo, también de la Asamblea. ¿Qué leyes se van a adelantar para poder facilitar todo lo que son las transacciones en un momento donde el empresariado todavía sigue pidiendo ajustes a nivel de impuestos? Bueno, fíjate, hay un elemento, el primer plan, la primera T es el modelo económico nacional venezolano. Cualquier ley en Venezuela tiene que tener pendiente lo que significa todavía las medidas coercitivas unilaterales que hay contra Venezuela. Afortunadamente, recientemente la Chevron ha postergado pues la licencia para que Venezuela siga produciendo 300.000 barriles de petróleo diario, pero lo que queremos los venezolanos y todas es que nosotros podamos producir los 3.500.000 barriles de petróleo, porque Venezuela está en capacidad, en el talento humano, infraestructura, en tecnología y en ciencia, pero resulta que países que le compran petróleo a Venezuela son sancionados. Entonces, cualquier política económica que nosotros podamos desarrollar está también mirando lo que significa que las sanciones unilaterales cesen. Eso es lo primero que nosotros estamos exigiendo al gobierno de los Estados Unidos y a los gobiernos de Europa. El elemento que usted establece, los impuestos, indudablemente es un elemento importante porque eso garantiza, le da confianza a las inversiones, pero eso también está vinculado a lo que significa el tema, pues, de las medidas coercitivas unilaterales. Sin embargo, se ha hecho un gran esfuerzo. Hoy hay más seguridad en Venezuela, ha retornado muchísima inversión, no solamente de carácter privado internacional, sino que los empresarios venezolanos también siguen apostando, asumen el riesgo, porque de por medio está de que la economía venezolana crezca, y en la medida que crezca, bueno, hay mayor bienestar para todos y todas. ¿Qué leyes estarían manejando desde el Parlamento? Bueno, en ese punto, en el económico. Fundamentalmente, como te dije, el tema de los impuestos no solamente es una medida de carácter nacional, sino que también ahora, a través de los nuevos consejos municipales, los concejales y concejales electas, y también los alcaldes y alcaldesas, pues, allá también tendrán que determinar, pues, de acuerdo a la movilidad, a lo que significa la configuración de cada aparato productivo en los 335 municipios. Indudablemente que eso, cada uno tiene una particularidad, y tendrá que considerar esas particularidades para poder desarrollar y planificar los impuestos que permitan que el empresariado venezolano y también los emprendedores
venezolanos y la incorporación de las comunas al proceso productivo indudablemente sean flexibles y permitan pues no solamente la producción, sino también lo que se ha dicho en el tema económico, ganar y ganar. Muchísimas gracias al diputado Diaro Ramírez, miembro de la Comisión Permanente de Política Exterior de la Asamblea Nacional. Nosotros los invitamos a continuar con más de lo actual. Desde hace más de 25 años, Opticolor ha sido la óptica de los venezolanos. Con más de 80 tiendas en todo el país, nos ofrece calidad, variedad y los mejores precios en monturas y lentes de sol. Además, podrás pagar los mejores cristales en cómodas cuotas y sin intereses. En Televen te ven y con Opticolor te ven mejor. Hola, ¿qué tal amigos? Tengan todos muy buenos días, feliz inicio de semana para ustedes. Mi nombre es Mandy Mesa y los voy a estar acompañando en nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento. Iniciamos nuestras noticias de arte y espectáculos con una lamentable noticia, y es que falleció el artista venezolano Julio Alcázar a sus 82 años. El mundo del espectáculo está de luto tras la muerte del primer actor y gran compañero, una de las figuras más emblemáticas de las artes escénicas en nuestro país. La noticia se confirmó este sábado a través de las redes sociales. Asimismo, la publicación ha despertado múltiples comentarios de condolencias para la familia del artista. Hasta el momento no se conoce la causa de la muerte del actor. Recordemos que él nacido en España, pero residenciado en Venezuela. Participó en importantes novelas como Estefanía, Las Amazonas, Quirpa de Tres Mujeres y Amor Secreto, donde lo catapultaron como el galán de la pantalla nacional. Desde lo actual le enviamos nuestras condolencias a familiares y amigos. Paz a su alma. Amigos, y cambiamos radicalmente de tema. El cantante fue diagnosticado con la enfermedad de Lyme. El príncipe del pop Justin Timberlake reveló que fue diagnosticado con la enfermedad de Lyme en una publicación en la que también conmemoró con sus fans el fin de su gira mundial. Recordemos que Justin ha recibido algunas críticas por sus más recientes presentaciones en la recta final del tour Olvida el Mañana. Su apariencia también fue motivo de conversaciones en las redes sociales, donde sus seguidores opinaron que lucía bastante cansado. Por otro lado, artistas como Shania Twain, Avril Lavigne y Justin Bieber también revelaron el pasado de sufrir la enfermedad que ataca a decenas de miles de estadounidenses cada año. Cantante saldrá de gira por Latinoamérica y Estados Unidos. Estamos hablando de Aitana, que realizará el próximo 2026 una gira mundial por al menos 24 ciudades, entre ellas 10 de Latinoamérica y Estados Unidos. Aunque aún no ha anunciado las fechas concretas, la historia no termina hoy, publicó la cantante española a través de sus redes sociales, horas después de cerrar su segundo concierto en Madrid dentro de Metamorfosis Season, que ha contado con una cita en Barcelona y 2 en la capital española. En el momento, en Latinoamérica, las ciudades confirmadas son Bogotá, Buenos Aires, Ciudad de México, Guadalajara, San José, Santiago de Chile y Montevideo. Mientras que en Estados Unidos visitará Los Ángeles, Miami y por lo pronto Nueva York. Actor revela nuevos detalles de su lucha contra el cáncer de colon. Estamos hablando de James Vanderbeek, quien fue obviamente diagnosticado o en la serie noventera Dawson's Creek. Vive desde el 2023 una de las batallas más difíciles de su vida. Estamos hablando de la lucha contra el cáncer
colorectal en etapa 3 a sus 48 años. El también protagonista de Varsity Blues ha compartido a través, su experiencia de la enfermedad, los efectos del tratamiento, el impacto en su familia y su misión actual, salvar vidas promoviendo la detección temprana. Desde su diagnóstico, Vandenberg le ha dado prioridad absoluta al tratamiento y así afirmó también tomarse las cosas con más calma y priorizar el descanso, convirtiéndolo en tareas esenciales en su rutina. Además de los tratamientos médicos, ha tenido que lidiar un poco con la carga emocional de la enfermedad. Y así, amigos actuales, finalizamos las informaciones. Recuerden sintonizar nuestras distintas emisiones de su noticiero Televen. Por lo pronto, continúen con mis compañeros del noticiero. Gracias, Mandy. Con esto llegamos al final del noticiero Primera Emisión, agradeciéndoles como siempre su gentil sintonía. Para siempre estar en contacto con nosotros, les recordamos nuestra plataforma Televen Stream, que les permite disfrutar de todos los programas de Televen en vivo, donde quiera que esté. Solo tiene que descargar nuestra aplicación en su dispositivo móvil. La de nuestro canal en YouTube también es importante, Televen TV, con todo el contenido de nuestra programación. No olviden visitar nuestra página web www.televen.com, donde encontrarán material exclusivo para su entretenimiento e información. Les recordamos que hoy a las 12 tenemos una nueva cita con la emisión meridiana del noticiero Televen, con toda la información nacional, internacional, deportiva y lo más actual del mundo del arte y el espectáculo. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta mañana. Nos vemos aquí después del himno nacional, muy temprano, 6 y 5 de la mañana. Hasta mañana.